Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. En Glasgow, en Escocia, tiene lugar la COP26, la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, considerada esta como la última cumbre con oportunidades reales para mantener el calentamiento global en 1,5 grados centígrados por encima de la temperatura media de la era preindustrial. El anfitrión, el primer ministro británico Boris Johnson, dio un inicio a este encuentro bastante particular, urgiendo a los más de 120 líderes a tomar acciones urgentes para acabar con el consumo de carbón, acelerar la transición a vehículos eléctricos, detener la deforestación y también elevar las contribuciones financieras de los países en desarrollo. El primer británico advirtió que el cambio climático está ocurriendo en este momento y también recordó sobre el peso que caerá sobre esta generación por no actuar para revertir el daño ambiental. Dijo textualmente: nos juzgarán con amargura. Eso fue lo que dijo el primer ministro británico. Así fue el inicio de esta cumbre en Escocia, un inicio directo, concreto, pero de la que ya sabemos que no se hacen sino anuncios concretos poco vinculantes y que los gobiernos no priorizan, prefieren seguir dando prelación al crecimiento económico y al consumo descontrolado. Más detalles en el siguiente reporte. Desde el Acuerdo de París de 2015, el objetivo de los países firmantes sigue siendo el mismo: limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius para mediados de siglo. Pero según una clasificación del grupo de investigación Climate Action Tracker, hasta la fecha solo un país ha cumplido todos los criterios para este objetivo: Gambia. Gracias a la reforestación y a la energía solar, este pequeño país agrícola se está acercando a los niveles de reducción de CO2 deseados. Justo debajo de Gambia, en la lista, se encuentra la gran potencia industrial Reino Unido, que obtiene una clasificación de casi suficiente, una puntuación basada principalmente en sus promesas. Pero otro grupo, New Carbon Brief, dice que el país se está adaptando rápidamente, con Londres a medio camino de alcanzar su objetivo de cero emisiones de carbono en 2050. Para Climate Action Tracker, Marruecos, Costa Rica y Etiopía también están avanzando en la dirección correcta. Según el Mid Technology Review, Francia ocupa la cuarta posición entre los países más verdes del mundo, pero estos resultados positivos se basan principalmente en los gastos invertidos en una recuperación verde, como la producción de hidrógeno. Mientras tanto, las emisiones medias de CO2 en transporte y la agricultura son más altas en Francia que en la mayoría de naciones europeas. El informe de MICTEC también señala que Ucrania, Noruega y Suecia son los países que más esfuerzos están realizando para reducir las emisiones de gases. Sin embargo, la política climática global de esas tres naciones sigue considerándose en gran medida insuficiente. Para analizar este tema hemos invitado a Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él se encuentra en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido. También está con nosotros Maximiliano Bello, asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue. También se encuentra en la ciudad de Glasgow, en Escocia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales del canal. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24-ES y @Santilogo. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Comenzamos entonces preguntándole a Marcelo Mena, allí en la ciudad de Glasgow, sobre el inicio de esta cumbre, lo que se ha podido percibir hoy en la inauguración, en los discursos iniciales, en lo que están anunciando los diferentes mandatarios, los diferentes organismos internacionales. ¿Cómo es este abrebocas de este inicio de esta conferencia internacional? Mire, yo pienso que partió, como ha sido usual en este tipo de conferencias, discursos que suenan similares a años anteriores, promesas de que se van a tomar medidas en el futuro, pero poca acción concreta en lo local. Pero en lo que respecta a la negociación como tal, hay esperanza. Yo he estado conversando con los negociadores de Chile, con quien me tocó trabajar cuando yo era ministro, y me comentan de que la adopción de la agenda en forma unánime en el corto plazo y propuestas concretas para los temas que han sido quedado pendientes con respecto a la negociación de la COP25 en Chile, en España, pero iba a ser en Chile, hay avance, lo que significa entonces que el Reino Unido y su delegación ha hecho el trabajo de anticipación para poder negociar anticipadamente y llegar a una agenda que va a ser ejecutada más eficientemente de lo que se pensaba. Entonces, por lo tanto, eso da una esperanza de que por lo menos los compromisos diplomáticos por parte del Reino Unido
están rindiendo fruto y esperemos que eso signifique tener un resultado exitoso en lo que respecta a la COP. Lo que sí estamos al debe es que probablemente al terminar este año va a ser uno de los más cálidos de la historia, con mayor daño climático en lo que va en todos lados. Chile recién terminó su mes de octubre más cálido de su historia registrada y por tanto tenemos que seguir tomando mucha urgencia porque si bien estamos avanzando en la lucha contra el cambio climático, los esfuerzos que estamos haciendo son insuficientes todavía para mitigar lo más malo. Maximiliano, también allí en la ciudad de Glasgow, en Escocia, sus impresiones después de la inauguración de esta cumbre. Yo ya daba alguna de las impresiones que ha dado el primer ministro británico como anfitrión de la COP26 y su connacional Marcelo también daba sus impresiones. ¿Cuáles son las suyas? Sí, yo creo que hay una clara impresión, como decía bien Marcelo, de que hay una repetición en los discursos, que falta un poco más de acción. Creo que queda claro después de la vuelta de Roma también del G20, el presidente Biden como también el primer ministro, ¿cierto? Boris Johnson hicieron claro de alguna forma su frustración respecto de la poca ambición. Se esperaba un mensaje mucho más claro de estos países altamente desarrollados, ¿cierto? Del G20, en traer algo a la mesa que fuera más concreto. Y seguimos entonces con estos anuncios que aplazan y aplazan. Llevamos ya muchos años de discusiones, ¿cierto? Está la COP26, sin embargo, el tiempo se sigue acortando. No es que el tiempo se siga alargando, al contrario. Y en ese sentido, creo que es importante entender que hoy día lo que estamos esperando son cuestiones concretas para disminuir las emisiones. Y Sí. hay países que son particularmente importantes como China, India y otros, ¿no? Maximiliano, sigo con usted para hacer la ronda a la inversa. Usted menciona que el tiempo se está acabando. La fe de la población internacional o de la población mundial también se está acabando en estas cumbres. ¿Por qué sigue siendo importante llevarlas a cabo cuando el accionar de los países es tan poco, los avances son tan pocos? Firman el Acuerdo de París hace 6 años y los avances son muy pocos todavía. Bueno, sí, efectivamente, esta era además una COP importante porque había un compromiso de que iba a haber una revisión del Acuerdo de París en 5 años. Esta es justamente la COP de la revisión del Acuerdo de París, por lo tanto hay mucha presión. Seguimos esperando los ciudadanos más ambición. Hay una clara intención de muchos grupos de poder, ¿cierto?, de seguir tratando de aumentar ese tiempo para la reconversión, particularmente aquellos que tienen que ver con la producción petrolera. Y por lo tanto va disminuyendo, ¿cierto?, tanto el accionar como también el paso. Pero una cosa importante ahí, yo creo que hay un modelo también, diría yo, de esperanza, que es que mucha gente del sector privado, como también de la sociedad civil, por lo mismo, dado que los gobiernos están tan lentos, entonces también se han lanzado ya sea a las calles, como también han entrado en activarse de otra forma. La empresa privada, particularmente, mucha de ellas está haciendo sus propias cuestiones que están llevando justamente que están llevando la delantera a los gobiernos. Marcelo, también allí en la ciudad de Glasgow, ¿por qué le cuesta tanto a los países, a los gobiernos, poder avanzar con la implementación de los planes que estipulan en cada una de las naciones para hacerle frente a esta problemática ambiental, sobre todo en países que tienen recursos económicos? Porque una cosa es lo que podemos ver en América Latina, donde hay otras prioridades como la pobreza o los sistemas de salud o reforzar la educación, pero en los países desarrollados hay recursos para poderlo hacer. ¿Por qué no se ejecutan? Yo creo que el cortoplacismo que tenemos hoy día, lo que Mark Carney, economista del Banco Central de Inglaterra, llamaba la tragedia del horizonte. Es decir, tomamos un análisis muy de corto plazo. Siempre estamos pensando en los próximos años, los próximos meses, pero no estamos haciendo las inversiones de largo plazo que son más rentables. Ahora quiero destacar, sí, que para Latinoamérica nosotros sacamos un estudio con el Centro Global de Adaptación para una Recuperación Económica Verde, y demostraba de que la resiliencia que se puede invertir en Latinoamérica es bastante rentable como inversión. Solamente gastando un 3% más, uno puede hacer un diseño de infraestructura resiliente para empezar a proteger estos avances del desarrollo que tanto han costado, que están siempre amenazados. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos dos caminos a elegir. O podemos resignar el 27% de nuestro crecimiento económico hacia mediados de siglo, o que ser un 5% más fruto de la descarbonización. Como resultado de esto, menores costos de energía, mayor inversión, mayor empleo.
Entonces tenemos que empezar a tomar esto en serio, porque ya el BID y otras instituciones como el Banco Mundial donde trabajé indican de que este camino hacia la descarbonización es el que trae mayor prosperidad, aire más limpio, más inversión, mayor cantidad de empleo, fundamentalmente de mujeres. Y por tanto está en las manos de Latinoamérica, de no esperar que el resto del mundo actúe, sino que actúe en su propio beneficio. Y cuando lo hace, va a ser beneficiando fundamentalmente a la gente más postergada, porque actuar contra el cambio climático también es actuar contra la superación de la pobreza y es actuar contra la desigualdad. Marcelo, pero entonces, de acuerdo a lo que usted nos indica, sí es posible desarrollar de pronto al mediano plazo un sistema económico verde partiendo de la realidad latinoamericana. ¿Es posible construirlo, un sistema económico partiendo de lo verde, partiendo del medio ambiente y no solamente de extraer recursos y estar pensando en la parte económica? Absolutamente, bueno, de hecho, mi interés más importante, acá hablando estrictamente de lo económico. Yo trabajé en el Banco Mundial, era gerente de investigación en cambio climático y nuestros estudios mostraban de que la acción climática es algo que genera más empleo, baja los costos de transporte y energía, nos hace menos vulnerables a esta alza de precio de combustible que estamos viendo hoy día, nos hace menos dependientes de la importación de combustibles fósiles. Y por tanto, es un camino que tenemos que seguir y es el mejor interés de los mismos latinoamericanos que son altamente vulnerables al cambio climático. Estamos con el doble de nuestros activos expuestos al daño climático. Los avances que tenemos año a año se ven amenazados constantemente fruto de desastres naturales. En el caso de Centroamérica y el Caribe, los huracanes pueden causar que se pierdan décadas de avance. En el caso de Chile y Argentina, la sequía también es el talón de Aquiles de nuestro desarrollo. El derretimiento de los glaciares va a poner en jaque el suministro del agua potable y por tanto está en el interés de nosotros de superar este cortoplacismo y superar la tentación de querer recuperarse económicamente ignorando los efectos del cambio climático, sino que aprovechar esta instancia única que tenemos en esta década decisiva de poder transformar esta amenaza en una oportunidad de un desarrollo más sustentable y justo para toda la región. Maximiliano, veíamos en el reportaje al inicio del programa la clasificación en la que están algunos países de la región y del mundo dependiendo de cómo han empezado a implementar sus políticas para hacer mejoras en la parte ambiental. Y Climate Action Tracker destaca solamente en la categoría amarilla de Almost Sufficient a Costa Rica en toda la región de América Latina, prácticamente del continente. La región no está haciendo lo suficiente, estamos comparado con el resto del mundo muy atrás todavía o estamos como en el promedio con el resto de las naciones que han hecho poco. Yo creo que estamos lamentablemente en el promedio es malo, ese es el Sí. problema. Entonces, la verdad es que ahí está la clave. Ahora, efectivamente, Costa Rica ha dado unos pasos importantísimos y ha dado unos ejemplos importantes también en términos de electromovilidad y otros, ¿no? Eh, yo creo que hoy día también uno de los temas clave es el financiamiento y eso es lo que también está afectando en parte el avance de algunas de las políticas. Obviamente países como en Latinoamérica que necesitan dineros para poder justamente cambiar ya sea de fuentes de energía, para poder cambiar, ¿cierto?, a electromovilidad, necesitan financiamientos importantes y ese es uno de los temas clave que está hoy día todavía sin finalizar, ¿cierto?, por varios años ya la discusión y tener un resultado de cómo, es cierto, los Sí. países ricos van a apoyar a los países en vía de desarrollo para poder hacer esos cambios que son necesarios. Pero Maximiliano, no sé si usted conoce bien el caso de Costa Rica. ¿Qué políticas han implementado allí que pueden ser destacables o que sirvan de ejemplo para otros países de la región? Porque es el que va liderando y tal vez puede ser el ejemplo a seguir. Sí, correcto. La descarbonización de la matriz ha sido una de las claves, ¿no? Eso yo creo que es donde lleva la batuta y donde seguramente, obviamente, debiéramos también seguir todos los países. Chile iba en un buen formato también en algún momento y lamentablemente ha vuelto a algunas de las energías sucias de las cuales había prometido eventualmente deshacerse. Sin embargo, Costa Rica ha venido avanzando muy fuertemente, ha tenido una política bien clara al respecto, también a la vez ha logrado implementar cuestiones que tienen que ver con cambio de transporte. Es un país también que tiene de alguna forma más facilidades en hacerlo, es una población mucho más pequeña, ¿cierto? Y por lo tanto, si uno compara con algunas de las economías
más grandes como Argentina, como Chile o Brasil, etcétera. Pero sin duda el esfuerzo que han puesto en ello es importantísimo y tiene que ver con una cuestión de política. El gobierno actual ha prometido que efectivamente ese era un tema crucial, era vertebral para este gobierno y lo ha cumplido, lo ha seguido avanzando con crece. Yo creo que hay una cuestión ahí entonces que es la ambición y la ambición demostrada también en temas políticos hoy día cruciales para la región. Voluntad política sería en resumen. Marcelo, vemos la otra cara de la moneda aquí en la región de América Latina. Vemos a Argentina, a Brasil, Colombia, México, que son algunas de las economías más grandes de la región de América Latina, en la categoría altamente insuficiente, que yo lo traduciría como altamente vergonzoso que estos países no estén haciendo muchos esfuerzos para poder mejorar sus condiciones climáticas. ¿Estos países en qué condición se encuentran? ¿Cuál es la perspectiva que hay sobre ellos en cuanto a sus avances? Yo creo que fundamentalmente el problema que han tenido países como Argentina o Venezuela o México tiene que ver con su tentación de subsidiar o fomentar la extracción de combustibles fósiles, cuando los recursos renovables que tienen estos países son amplios y han dado fruto. Por ejemplo, Argentina, con su proyecto Renovar, fue capaz de poder apalancar miles de millones de dólares de inversión en energía renovable. Pero después la tentación a volver a subsidiar la energía fósil es grande y por tanto hay retrocesos. Yo creo que acá lo importante es entender que qué lugar le cabe a cada país dentro del mundo en su compromiso con la mitigación del cambio climático. El caso de Brasil es emblemático, un país que quiere recibir financiamiento internacional pero no está dispuesto a hacer mucho para avanzar. Hoy día el presidente Bolsonaro compromete a descarbonizar el 2050. Sin embargo, hemos visto lo que ha pasado con la deforestación del Amazonas y la relativización de los impactos de este tipo de incendios. Tenemos el caso de Argentina, como decía, de la vuelta quizás de los subsidios a los combustibles, cuando en la práctica deberíamos reconocer el precio de la contaminación con mayor fuerza. Yo creo que podemos hacer mucho más. Hoy día, el caso de Chile, por ejemplo, estamos instalando casi tanta energía renovable este año como la década pasada completa. Y la energía que se subasta básicamente está costando más barato que cualquier otra fuente de energía del mundo. Y por lo tanto, está claro que el caso económico para poder seguir profundizando en la revolución energética está. Hoy día, Climate Action Tracker actualiza su análisis de lo que es la estrategia a largo plazo de Chile y la pone como casi suficiente. No hay que dormirse los laureles, pero por lo menos son pasos en la dirección correcta. Lo que ocurre es que lamentablemente el presupuesto 2022 de Chile es con una rebaja en aspectos ambientales y por tanto no se condice en lo que dice que va a ser para el futuro con lo que va a ser a la vuelta de la esquina. Y esa es la Claro, dicotomía que tenemos que empezar a romper. Tenemos que sí. actuar hoy lo que prometemos para mañana. Eso va en sintonía con la pregunta que le quería hacer, Marcelo. ¿Por qué hay reducciones en estas coyunturas? ¿Por qué siempre tiene que haber incentivos económicos, incentivos financieros? Por ejemplo, el caso de Brasil, que está esperando financiación extranjera, cuando el incentivo es que ya estamos en un punto crítico a nivel del planeta. Ya esto sería más bien un sentido de conservación de nosotros como sociedad y humanidad y no estar esperando el incentivo económico de si me reducen impuestos, entonces yo sí algo en mi industria para poder mejorar el cambio climático o hacer un pequeño aporte. ¿Por qué no se desconecta uno del otro? La parte económica, Marcelo. Sí, yo creo que tiene que ver con que un cortoplacismo, yo creo que es desconocimiento y alta ideologización. Yo creo que gran parte de la economía del mundo podrían reconocer mucho mejor las externalidades negativas que causa el cambio climático a través de un precio correcto del carbono. Lamentablemente no tenemos ese precio. Sí, Solamente algunos contados países de Latinoamérica tienen un precio de la contaminación como corresponde. Y solo así se va a poder competir con igualdad de condiciones con los suministros de energía. Y hoy día en ese contexto, cuando uno incorpora el precio de la contaminación, uno se da cuenta rápidamente que la energía más barata del mundo es la energía renovable. La electromovilidad es la vía más barata también claro. de transportarse y también hemos visto eso cómo ha funcionado. En Costa Rica, en Chile, en Colombia, en Paraguay hay buses eléctricos.
¿Por qué? Porque cada kilómetro que recorren ahorran al sistema 70% con respecto al diésel. Y cuando sube el precio del combustible, como está pasando hoy día, está mucho menos vulnerable la economía hacia eso, porque en la práctica tenemos un sistema que no es dependiente Sí. de los combustibles fósiles. Hay 1.000 buses eléctricos en Santiago de Chile, se hizo sin ningún subsidio, se hace básicamente porque es más barato, y ese tipo de ecuación tenemos que empezar a resolver. ¿Cómo miramos a largo plazo? Quizás no se pagan 1 o 2 años, pero sí se pagan 5. Y eso tenemos que empezar a hacer, porque vamos a estar acá en los próximos 5 años, espero. Me Y parece. así también los próximos 10 y 20. Entonces, todo esto es Sí. rentable a largo plazo, simplemente que estamos pensando solamente en nuestros próximos 6 meses, el próximo año. Lamentablemente, los ciclos políticos solamente piensan en esos periodos. El ministro Claro. de Hacienda piensa el próximo año y el presidente de la República los 4 años que va a estar de jefe de Estado. Lo que tenemos que pensar es qué hacemos para las futuras generaciones y qué hacemos los próximos 20 o 30 años y qué futuro les dejamos. Me parece un punto importante, Maximiliano. Quiero también conocer su opinión sobre esta necesidad de que tiene que haber siempre un incentivo económico financiero para poder llevar a cabo un proyecto. Y ya lo decía yo, estamos en un punto crítico que ya no hay tiempo para esperar. Ya el planeta está en un momento crítico. Sí, correcto. Yo creo que efectivamente siempre estamos mirando el financiamiento y la parte económica. Sin embargo, cierto, es evidente que lo que mejor extraemos del planeta es nuestra existencia, como bien lo decías tú, ¿no? O sea, aquí hay una cosa que es mucho más importante, que es finalmente la salud de la humanidad. Y hoy día es difícil ponerlo, pareciera ser, en la mesa. Sin embargo, es evidente que todo lo que viene, lo que ponemos en nuestras mesas, viene del planeta, ¿cierto? La mitad del aire que respiramos viene del océano, etcétera. Y yo creo que aquí es importante que nos demos cuenta también que necesitamos un sistema vivo, completo. Estamos en una crisis no solamente del cambio del clima, sino que también estamos en una crisis de la biodiversidad. Estamos en una crisis global que tenemos que tratarla como tal. Tenemos que mantener ecosistemas sanos, ecosistemas que son saludables para mantener a los animales y a la vida que vive en esos ecosistemas, pero además también a los humanos. Y yo creo que Sí. tenemos que empezar justamente a pensar más de esa forma. Es que tal parece que lo que estamos viviendo en este momento, que ya es un ejemplo evidente del cambio, no fuera una terapia de choque suficiente para la humanidad. Ya estamos viendo sequías más frecuentes, inviernos un poco más cortos, pero mucho más intensos, temporadas de lluvias, huracanes más fuertes, y tal parece que eso todavía no nos hace reaccionar. Maximiliano, continúo con usted y quiero preguntarle por un participante muy particular de esta cumbre, de esta COP26 en la ciudad de Glasgow, y es el regreso de Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Hay mucha expectativa en torno a lo que pueda llegar Estados Unidos a anunciar allí, a comentar. Ya el presidente hablaba de su plan de infraestructura y de Y te- muchos cambios te- y apuestas medioambientales que quiere hacer. ¿Qué expectativa hay al respecto del papel de Estados Unidos allí? Muchas. La verdad es que durante el tiempo que Estados Unidos no estuvo, ¿cierto?, presente, se sufrió con bastante menos ambición. El presidente demostró también el presidente Biden demostró, ¿cierto?, su interés en poner a alguien como John Kerry, un diplomático de carrera, ¿cierto?, una persona que tiene, que además fue artífice de alguna forma del Acuerdo de París, y por lo tanto demuestra la importancia que él le concede a esta cumbre. El mismo John Kerry ha dicho en varias oportunidades que esta es una cumbre particularmente importante. Esta probablemente es la COP más importante, porque estamos a punto o de fracasar o de seguir avanzando, ¿cierto?, en esa ambición para poder lograr, ¿cierto?, el objetivo, que es al menos el 1.5. Recordemos además que el 1.5 ya es algo pasado, o sea que ya hay efectos graves que se nos vienen una vez que hayamos superado esa barrera. Y John Kerry lo tiene muy claro. Él ha estado viajando intensamente por todo el planeta, es el enviado especial de la Casa Blanca, tiene además un rol muy particular, muy buena coordinación también con el State Department. Yo he tenido la oportunidad de trabajar bastante con ellos también, y he visto el esfuerzo que han puesto en estos meses, realmente es para sacarse el sombrero, pero es Sí. una tarea que es realmente maratónica e importante. Muchísimo trabajo por delante para Estados Unidos. Incluso el presidente Joe Biden comenzó pidiendo disculpas por la política de Estados Unidos en términos medioambientales dejada por la administración anterior. Marcelo, continúo con usted y le pregunto por el otro jugador importante de esta cumbre, y es China, que es tal vez uno de los países que más contamina, que más gases contaminantes expulsa hacia la atmósfera.
y tiene políticas particulares. Ya ha dicho que quería hacer una reducción del consumo de carbono, pero ahora debido a la crisis energética en la que estamos, ha pedido volver al consumo de carbono y esto ha incrementado los números en este país. ¿Cómo ven ustedes allí el desempeño de China en cuanto a sus políticas y a sus planes a futuro? Mira, si uno mira lo que estaba en juego en la COP24, Katowice, hace 3 años, teníamos Estados Unidos fuera del Acuerdo de París. Ningún país se había comprometido a una descarbonización neta hacia el 2050. Y varios años después, 3 años después, tenemos a China con un compromiso de descarbonización en el año 2060. También aparece Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, Chile, y hoy día son más de 160 países que han comprometido una descarbonización neta. En el caso de China, hay un esfuerzo muy integrado a la descontaminación atmosférica. Hay una cosa de su prestigio que está en juego. Y hoy día está avanzando bastante bien, en el sentido que los programas que hacen son monumentales. Por ejemplo, en la ciudad de Hebei han cambiado más de 3 millones de calefactores de que ocupaban antes carbón, que contaminaban las ciudades, y hoy día están apuntando a combustibles más limpios. Tienen un reconocimiento del precio de la contaminación en su economía y están impulsando muchísimo energía, y de hecho el presidente Xi Jinping comprometió a no hacer centrales nuevas de carbón en su zona. Lo que queda como cuestionable es qué va a pasar con los países a los cuales financia China muchas veces, que muchas veces se fomenta el uso de carbón. Pero ahí yo creo que hay que tener paciencia con China, porque tiene muy claro la hoja de ruta el país. Entiende que están sus intereses más avanzados. Entiende que los impactos que ha sufrido este año han sido profundos para su economía. Ustedes si vieron las imágenes de los metros, de las inundaciones en China, y eso también pegó en Europa. Y por tanto yo creo que va a haber un despertar mayor hacia esto, pero esto no se va a superar si no vamos más allá de los ciclos políticos de corto plazo, de financiar y recuperarse ignorando los desafíos del cambio climático. Esa ha sido la amenaza constante que hemos tenido a una decisión que sea la correcta. Y por lo Sí. tanto yo creo que China, bueno, nosotros como latinoamericanos somos espectadores. Vemos que China dice Estados Unidos fue el mayor emisor histórico y efectivamente China es el mayor emisor actual. Y lo que está claro es que ambos tienen que tomar medidas de la misma forma que también la región latinoamericana también tiene una responsabilidad en la reducción de emisiones. No podemos esperar que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, y no podemos esperar que Sí. otros cuiden a nuestros niños si nosotros mismos no estamos haciendo lo suficiente para proteger su futuro. Claro. Me quedan pocos minutos para terminar el programa y me quedo con eso que está diciendo Marcelo de los jóvenes. Y los jóvenes precisamente están teniendo un papel destacado en esta COP26. A nivel internacional han sido consultados, están allí presentes. Ya conocemos algunos de los movimientos que hay a nivel internacional, el Friday for Matters y bueno, todos estos movimientos que hay a nivel internacional. Sus impresiones rápidamente, Marcelo, sobre estos movimientos y la importancia de los jóvenes. Yo creo que han cambiado el diálogo, yo creo que nos obligan. Hoy día había una joven chilena, se llamaba Isis Riquelme, que hizo un llamado desgarrador hacia que tomemos acciones. Al igual que Greta Thunberg en su momento también cambió el diálogo y hoy día se transformó en referente. La voz de la juventud tiene que estar marchando, tiene que exigir estas acciones, porque como dice mi polera, la negación no es una política, tenemos que empezar esto a tomarlo ahora. Cada elección que se lleva a cabo en todos lugares del mundo, tenemos que exigir que las autoridades tomen acciones hoy, no mañana, que no Sí. prometan cosas que no pueden cumplir. Yo creo que eso es fundamental hacia adelante. Estoy muy feliz de estar, de hecho, este próximo viernes, imagino que voy a estar con mi amigo Max Bello marchando y mirando a la juventud en este Friday for the Future con Greta Thunberg acá en Glasgow. Bueno, pues allá estarán ustedes dos en la ciudad de Glasgow, en Escocia, haciendo parte de estos movimientos. Maximiliano, para el cierre, quiero terminar preguntándole qué nos debe dejar esta COP26, 6 años después del Acuerdo de París, el regreso de Estados Unidos, los compromisos de China, los compromisos de Brasil, de India, 20 años después. India se ha comprometido a que dejará completará la descarbonización 20 años después de las fechas que muchos países han estipulado, pero bueno, hay un compromiso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué nos debe dejar esta cumbre? Yo creo que la cumbre va a dejar varias cosas importantes. Uno debiera dejarnos cerrar la discusión sobre el financiamiento, una de las cuestiones claves que hemos estado esperando por mucho tiempo.
de lo cual algunos países han sido particularmente complejos. Yo creo que también esperamos que China siga avanzando de la mano, como decía muy bien Marcelo, también con otras naciones desarrolladas, particularmente con Estados Unidos, y hay un tándem, ¿no?, de negociación y de avance lo máximo posible. Otra cosa importante también es recordar que el océano es parte integral de estas discusiones. Como ustedes saben, el 70% de la Tierra está cubierta por océano, y el año pasado recién tuvimos un texto referente a ello, y por lo tanto esperamos que este año también podamos avanzar en introducir el océano dentro del Acuerdo de París, porque obviamente las soluciones basadas en la naturaleza son clave, así como proteger el Amazonas también, en el caso, ¿cierto?, de Brasil y todos los países que lo comparten. También tenemos que pensar en el océano como una manera clave. Hay muchas cosas que podemos hacer como humanos, hay mucha innovación que es posible, pero no hay nada que pueda hacer tanto como lo puede hacer la naturaleza misma, que tiene la capacidad impresionante de secuestrar carbono, de producir también, ¿cierto?, riqueza, si lo quiere uno llamar, pero sobre todo de producir vida. Y para el cierre, Eso, Marcelo, su conclusión, ¿qué nos debe dejar esta si quería hacer COP26? un comentario también. Justamente Sí, Francia, Estados Unidos y Chile lideraron lo que se llamaba Because the Ocean, una declaración para utilizar los océanos como una forma de captura de carbono y reconocerlos dentro del Acuerdo de París. Ayer se celebró una actualización de esa declaración. Esperamos que más países se sumen a la conservación oceánica. A mí me tocó trabajar con Max en hacer la mayor área protegida marina de Latinoamérica, que está en Rapa Nui, y creo que tenemos que seguir avanzando mucho más porque nuestros ecosistemas costeros están bajo amenaza. Hoy día estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad. Si estamos haciendo muchas veces reuniones de forma remota, tiene que ver con, estamos en una crisis y una pandemia que tiene que ver con nuestra expansión y la pérdida de hábitat, y por lo tanto estamos vulnerables a este tipo de enfermedades, y el colapso ecológico puede ser algo que puede ser incluso más profundo de lo que es el cambio climático. Así que sí, está en nuestras manos ese futuro, pero lo importante es votar y exigir que cada una de estas elecciones se apunten a sí. autoridades que estén tomando esto al centro de sus discusiones. Pues como lo decíamos al inicio del programa, COP26 es ahora o nunca, es una de las últimas oportunidades que tenemos para instaurar políticas que lleven a mejorar las condiciones climáticas y ambientales que estamos viviendo en este momento. A Marcelo Mena y a Maximiliano Bello les agradezco mucho por haber estado con nosotros y haber compartido con nosotros sus puntos de vista y opiniones en torno a este tema. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24. También los invito para que sigan viendo nuestra programación. Siga con nosotros.